es Freddy Vega, yo soy el CEO y cofundador de Platzi. Entonces, antes de arrancar, quiero hacerles una pregunta, a ver si alcanzo a ver a todos los que están acá. ¿Quiénes de ustedes no conocían Platzi antes de esta charla? Levanten la mano, por favor. Bien, más o menos el 50%. Entonces, la otra persona a su lado les cuenta que es Platzi, es mitad y mitad. Platzi, en este momento, es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Pero antes de arrancar, ¿esto funciona? Creo que no. Voy a probar el otro. Este tampoco funciona. Uno de estos sí funciona. No, el clicker no funciona. No importa, les cuento en lo que detrás el equipo de tecnología del evento entra en pánico y nos ayudan a que el clicker funcione. Platzi es la escuela más grande de tecnología del mundo hispano. Nosotros al día de hoy tenemos 1 millón de estudiantes aproximadamente alrededor de todo el mundo. Ahí está. En cualquier lugar que las personas hablen en español, nosotros tenemos estudiantes. Lo más probable es que si ustedes tienen un equipo de tecnología en sus empresas, por lo menos una persona que esté en esa empresa estudió en algún punto en Platzi. Nuestro objetivo es muy sencillo. Nosotros queremos que la mayor cantidad de personas en el mundo tengan acceso a educación profesional en tecnología. Y que más allá de la ruta académica, que siempre va a estar ahí, y es muy importante que siga existiendo, nosotros vemos la oportunidad a cualquier persona sin importar dónde nació, en qué familia está, en qué ciudad creció, qué recursos tiene, para que nunca paren de aprender y tengan el conocimiento para no solamente consumir, sino también crear tecnología. Hoy no les voy a hablar tanto de Platzi, hoy les voy a hablar exactamente de este cuento de crear tecnología y cómo gracias al momento único en el que vivimos, ahora tenemos la oportunidad única para no simplemente estar detrás del resto del mundo, sino ser líderes en este tipo de cosas y cómo hacerlo. Y eso lo logro si funciona el clicker. Vamos a por otra vez. No, para atrás, para atrás, échala para atrás. La anterior. Ok. O sea, ¿este sí funciona? A ver, quiero probar si funciona. Bien. Esto era un chiste. Pueden echarlo para atrás un segundo, por favor. Es que esto es un chiste. Esto es importante. Gracias. Listo. Asuman que ustedes no vieron eso. Platzi es muchas cosas. Como mencioné hace un rato, Samuel, muchísimas gracias por invitarme. Por cierto, es mi primera vez en Cuernavaca. Este lugar es increíble. En el camino de Ciudad de México acá me intentaron vender muchísimas casas con alberca. No entiendo por qué. Pero igual es increíble, estoy muy contento de estar acá. Nosotros fuimos la primera empresa en tener acceso a Y Combinator y en ser aceptados por Y Combinator. Y Combinator es el fondo de inversión más importante de Silicon Valley. Como mencionaba hace un rato Samuel, nosotros entramos a un grupo de personas que fueron los que crearon Reddit, Dropbox, Airbnb, Stripe, Coinbase, entre muchas otras grandes empresas. Fuimos la primera empresa con un mercado hispano en entrar. Desde entonces le hemos ayudado a entrar a muchas otras empresas, algunas que ustedes probablemente conocen, como Big, Rappi, Te Paga, Ogaru, Green, los scooters, entre muchas otras. Una de las cosas que más nos generó orgullo es que el año pasado, en el evento más importante de educación y tecnología del mundo, ASU GSB, en San Diego, California, nos ganamos el premio a la mejor empresa de tecnología de educación del mundo. Y la razón por la que yo lo menciono es porque el premio me lo dio Matthew McConaughey, el man de Interestelar. Entonces fue mi momento especial, como ¡ah! Así es que uno sabe que está emprendiendo. La magia de Platzi es que nosotros no solamente nos enfocamos en dar educación, sino en dar educación que sea realmente efectiva. A nosotros nos invirtió, entre algunos otros fondos, el fondo de inversión de impacto del fundador de eBay, Piero Milliard. Y ellos miden sus inversiones de impacto para ver si es de verdad. Es muy fácil hacer educación en escala, pero es muy difícil hacer educación que realmente genere impacto. Ellos detectaron que para los estudiantes que pasan más de un año en Platzi, tienden a aumentar sus ingresos entre un 54 a un 260%. En promedio duplican sus ingresos las personas que estudian un año o más en Platzi. Nosotros enseñamos todo lo que tiene que ver con la industria de tecnología y la economía digital. Tenemos más de 300 cursos divididos en 50 rutas de formación alrededor de estos 6 temas: desarrollo de ingeniería, negocios y emprendimiento, diseño interactivo, producción audiovisual, marketing digital y crecimiento profesional o soft skills. Es lo que nosotros enseñamos. Le enseñamos a las personas a construir el futuro de la tecnología. Y lo hacemos de tal manera que lo puedan hacer sin importar qué computador tienen o qué laptop o qué conexión, etc. Pero también ayudamos a empresas. Uno de los problemas más grandes que tienen las empresas es retención de talento en tecnología. Como la tecnología es tan extremadamente, estúpidamente demandada, la gente tiende a durar muy poco en las empresas
y la retención del talento top es un problema. Otra pregunta que me gustaría hacerles es, ¿quiénes de ustedes tienen una empresa o son empresarios? Levanten la mano, por favor. Ok, esta luz es gigante, es como el 30%, muchas gracias. Nosotros descubrimos algo curioso. De acuerdo a la OCDE, tarda una persona que nace en situación de pobreza en Latinoamérica de 5 a 7 generaciones en salir de la pobreza. Eso significa que yo soy pobre, y mi hijo es pobre, y mi nieto es pobre, y mi tataranieto es pobre, y mi tataranieto es pobre, y por acá empiezo a tener esperanza. Eso es terrible. Y tiene que ver con muchísimas cosas, no solamente, no hay una bala de plata que arregle problemas de este estilo. Cuando las personas estudian en Platzi, cuando las personas estudian carreras relacionadas con tecnología, salen de la pobreza en un año. El promedio de ingresos de una persona que estudia en Platzi es entre 500 a 2.500 dólares al mes en toda Latinoamérica. Normalmente cuando yo menciono esto, el primer comentario es, no, en México no. ¿Cómo? Pero sí, en México, en todas partes. De pronto en Venezuela no, pero de resto en todas partes. En Venezuela tenemos becas, que es distinto. Hemos entregado $500,000 en becas para venezolanos, porque ellos están en una situación completamente diferente. Y para las empresas, cuando las empresas ofrecen Platzi para sus empleados, tienden a aumentar en 2 años la retención de talento. Aquí en este lugar hay empresas que han hecho esto y han aumentado la retención de talento, porque normalmente es un mito lo que los empresarios creen, debido a que pues, ya llevamos un siglo de ver una lección incorrecta respecto a qué significa invertir en las personas que trabajan en una empresa. En la época del pasado, cuando no existía internet y cuando era mucho más difícil estar, los empresarios percibían el dar empleo como un privilegio increíble que le otorgaban al pueblo, donde ahora la cosa es distinta. La industria de la tecnología tiene desempleo negativo, hay más demanda que oferta, hay más necesidad de talento que personas, entonces las personas se van, porque ¿por qué no se van a ir? Siempre van a estar buscando una mejor oportunidad. Sin embargo, los mejores talentos no solamente están alineados por dinero como incentivo, uno de los incentivos más grandes que tienen es crecer, porque la tecnología es la carrera de mayor crecimiento y también la más difícil para seguir actualizado. Por ende, cuando las empresas ofrecen formación profesional interna como una herramienta de retención, de acuerdo a nuestros datos internos, tienden a aumentar de 1 a 2 años la retención de esas personas. Nosotros le hemos ayudado a un montón de empresas con esto, desde empresas gigantes hasta organizaciones de gobierno como la Corte Suprema de Justicia acá en México, entre muchas otras empresas. Y nuestro objetivo es hacer a nuestra región más competitiva, pero es un objetivo chiquito. Nuestra misión más grande, lo que realmente quiere hacer Platzi, es cambiar la economía de Latinoamérica. Nosotros queremos que nuestros países dejen de ser países basados en recursos naturales y manufactura, en lo que está en el piso, y se vuelva basado en las personas que viven en nuestros países, en el verdadero recurso natural más importante, que es el talento humano que existe en nuestras naciones. Eso lo logramos entrenando a la próxima generación de profesionales y emprendedores en tecnología. Y aparentemente la cosa va bien. Esto es un estudio que nosotros hicimos y también nos apoyamos de datos de una organización mexicana que se llama Software Group. Es una de las revistas más importantes de la industria de la tecnología. Aquí me voy a referir específicamente a los desarrolladores de software. Sean ingenieros o sean autodidactas, se hayan titulado o no. Simplemente personas que saben programar. Y tengan en mente que estos son datos de México. Esto no es en otro lado, esto es acá. Este es el crecimiento en los últimos 5 años del salario promedio de las personas que desarrollan software en México. Y esto está muy correlacionado con otras carreras que no tienen que ver con software, pero tienen que ver con tecnología, como por ejemplo diseño interactivo, que es distinto a diseño gráfico. El diseño gráfico está en problemas, la gente que sale de diseño gráfico no gana mucho dinero, pero si aprenden a diseñar interfaces, la curva se parece a esta. Lo mismo pasa con marketing. La gente que sale de publicidad y marketing, dependiendo de cómo jueguen sus cartas, puede que ganen dinero, puede que no. Pero si aprenden marketing digital, si aprenden de estadística, de formas de conversión, de píxeles de remarketing, de Google Ads, de Facebook Ads, de otro tipo de herramientas de Business Intelligence, entonces la curva se ve así. Es cuando uno le agrega tecnología a la carrera que de repente uno ve estas curvas. Y esta ha sido la curva media de los últimos años. Lo que significa que cada vez las personas que invierten en tecnología ganan más. Y también significa que cada vez va a ser más difícil contratarlos. Porque si esta es la media, ¿qué pasa con el top 15%? El top 25% se ve así. Los mejores 25% de la industria de tecnología en México tienen esta curva de ingresos.
Y yo sé lo que ustedes están pensando si ustedes son empresarios. Ustedes probablemente están pensando, listos, este es el precio que yo voy a pagar. Máximo. Todos. Ya está. Pero realmente las mejores empresas son mejores porque contratan al mejor talento. Las mejores empresas son mejores porque están tratando de apuntarle a esto. Hay forma de bajarle el precio, porque normalmente cash basis income, la cantidad de dinero que uno tiene a través de dinero, es simplemente una arista de toda la ecuación de lo que significa compensación. Están muchas otras cosas. Si ustedes quieren ver cómo funciona el esquema de compensación de Platzi, nosotros lo tenemos en público. Es platzi.com/cultura. Ahí van a encontrar cómo funciona el sistema que nosotros usamos para equilibrar todas estas cosas. Cuando yo doy estas charlas, esta es una frase que escucho todo el tiempo. Eso es por allá en Silicon Valley, en los San Franciscos. Eso se demora en llegar acá. Ayer yo tenía una charla con personas de gobierno de acá donde les contaba de la estrategia de Uber alrededor de los transportadores. Uber es una empresa con muchos problemas. Uber es muy extraña como compañía. Uber invirtió una cantidad de dinero significativa en una empresa llamada Otto. No mucha gente sabe de Otto. Otto es una empresa que hace camiones de transporte autónomos y están activamente operando en el norte del continente, Estados Unidos, Canadá, etc. Pero tienen tests en México. En México, uno de los empleos más comunes, si no el empleo más común, es conductor. Eso significa que cuando Otto empieza a tener éxito, y falta muy poquito para ello, u otras empresas, Uber no son los únicos, literal, todos los billonarios del planeta tienen inversión en algún proyecto de automóviles autónomos. Y los automóviles autónomos, el lío no es matar a los taxis, o hacer que yo pueda dormirme mientras voy de Cuernavaca a México, de Cuernavaca en la carretera. El lío es qué pasa con el empleo más común, qué pasa con ese desempleo que va a ocurrir, y eso ya está acá. Tesla tienen automóviles que venden en México, que tienen piloto automático, uno le da doble tapa a una palanquita y ya está, hoy, en México. Y lo mismo estamos viendo en muchos otros lugares. Esto no se demora, porque la tecnología tiene un avance de expansión exponencial. Ustedes lo vieron en la primera charla de Microsoft. Todo ocurre y todo ocurre de inmediato, y cada vez es más rápido que llegue, y la pregunta es si nosotros nos adaptamos o si nosotros lo sufrimos mientras llega. Esta es una de las curvas más importantes para entender eso. Esta es una curva creada por el director de Google X, el laboratorio de innovación loca de Google. Él habla de que la tecnología tiene un crecimiento exponencial, pero la adaptabilidad humana también mejora. Las personas humanas, la raza humana, es en promedio más inteligente con el pasar del tiempo. No porque cambie nuestra genética, sino porque simplemente tenemos más acceso a educación, nos morimos menos cuando somos chiquitos, etc. Cada vez somos un poquito más inteligentes. Pero la tecnología cada vez se pone más difícil. Nosotros ya cruzamos en los 90s el punto donde un humano podía entender todo si se dedicaba en forma a un objetivo. En los 90s era posible sentarme y armar un computador desde cero. En los 90s era posible entender casi todo de un área específica del conocimiento. En este momento ya no. En este momento nosotros estamos acá. No existe un solo país en el planeta Tierra que por sí solo pueda construir un teléfono móvil desde cero. Ninguno. Nosotros necesitamos colaboración global para crear este tipo de cosas. Incluso al día de hoy es muy difícil para el investigador más increíble entender al 100% el funcionamiento de nuestros microprocesadores. Parte del problema que está ocurriendo ahorita con Huawei, Estados Unidos y todo el cuento. Y la cosa se va a poner más difícil, porque cada vez la innovación es más grande. Hace 10 años no hablábamos de inteligencia artificial. O sea, lo hablábamos, pero era como por allá en voces, no, inteligencia artificial. Uno realmente no era como parte del discurso, donde ahora casi todas las empresas tienen un componente de inteligencia artificial, aunque uno no lo vea. Cuando uno llama a un call center y uno le habla a un robot automatizado con voz, hay un sistema de inteligencia artificial que cambia esa voz por texto y ese texto en un árbol de decisión para dar una respuesta. Muchísimas cosas. Y la inteligencia artificial no es magia, es simplemente algoritmos matemáticos que de repente se volvieron viables porque la nube hizo el procesamiento de datos masivo mucho más barato. Y cada vez las cosas se van a poner más y más locas y más difíciles. La única estrategia viable es entender que nuestro mundo se pone más complejo y nunca parar de aprender. Estamos hablando de la nube, ¿no? La nube, la cosa que está allá, donde están mis fotos de Instagram. La nube realmente es servidores de otra gente que nos los rentan, fin, no es nada especial, porque de nuevo, esto es complejo, pero no es magia, todo es entendible.
Y la nube y todo este cuento han generado una serie de pequeñas revoluciones a nivel de cómo funciona la industria y las empresas en todas las empresas. En los 90s, a inicios del siglo XXI, era común pensar, es que uno tiene que estar en internet, y lo que uno quería tener era página web. Luego, después del 2004, 2010, hacia cuando empezó la revolución de redes sociales, lo que tocaba era tener presencia en redes sociales y nacieron los community managers y toda esta gente que tenía empleo simplemente porque sabía abrir una cuenta en Facebook y todo ese cuento. Ahora estamos en otro mundo, en un mundo donde esto requiere decisiones de business intelligence, donde esto requiere tener ciencias de datos, donde cada dato que una empresa pueda tener es clave. Es completamente posible que una empresa que hace salsa picante, la mejor salsa picante de Morelos, use datos de su línea de producción, datos de sus consumidores, datos de los comportamientos de venta para saber cuál es la siguiente salsa que tienen que lanzar, qué salsa hay que quitar, de pronto no hay que vender salsa, de pronto el negocio es brownies y la misma línea de producción sirve. Entre muchas otras cosas que antes tocaba hacerlas con instinto o a punta de papel milimetrado a ver para dónde iba. La nube lo que es un acceso barato a supercomputadoras y a super posibilidad de conectividad y de procesamiento. Y eso cambió las reglas del juego. La otra cosa que cambió las reglas del juego es que nosotros pasamos de consumir principalmente contenido en laptops a consumir principalmente contenido en teléfonos. Nosotros en Platzi somos una empresa que le habla mucho a los geeks, le habla mucho a las personas que quieren innovar, a los que quieren comprar cosas de primeras. Y aún así, nosotros vemos que es difícil cambiar de su comportamiento y más o menos el 50% de nuestros estudiantes, la primera vez que hacen una transacción online en sus vidas fue con Platzi. El otro 50% es distinto. Pero nosotros hemos visto desde que empezamos a vender en los últimos 5 años hasta el día de hoy, cómo ha cambiado el comportamiento. Hace 5 años, 2013, el 2014, wow, estoy bien, 2014, el 80% de nuestras ventas de la suscripción de los cursos de Platzi, por cierto, Platzi cuesta menos de $1 al día por acceder a todos los cursos, el 80% de nuestras ventas, suscríbete ya, eran por laptop. La gente se sentaba en su laptop, lo abría y era por ahí donde nos compraba. Hoy el 50% son laptop y el 50% son móviles. ¿Algunos de ustedes venden online algo? ¿Pueden levantar la mano? ¿Venden por internet algo? Como el 5-10%. ¿Listos? ¿Algunos de ustedes en los próximos 12 meses quiere vender algo por internet? Por favor, levanta la mano. Ah, muy bien, como el 50%. El resto no quiere vender nada, es chévere, es fácil. Aprendan. La gran mayoría de las personas en Latinoamérica que tienen una plataforma de comercio electrónico no se les ocurre probar la experiencia de usuario exclusivamente en móviles. Normalmente es un test dual. Y en móviles la cosa también es distinta, porque en móvil algunas han intentado pagar en un teléfono, algunas experiencias son muy sencillas y otras experiencias son terribles. Cuando yo necesito comprar algo por teléfonos móviles y me encuentro con estos formularios larguísimos, lo primero que pienso es ¿cómo hago para no hacer esto? Y luego es como sacar la tarjeta y meterle el tecladito chiquito y todo el cuento. Pero esto es muy importante porque esto cambió por completo el comportamiento del consumidor. Antes, cuando uno está en un laptop, la gente se lo piensa 80 veces antes de darle clic al botón de comprar. No, yo tengo que leer reviews, yo necesito que mi primo me confirme que esto es de verdad, yo tengo que llamar al cura del barrio, yo no puedo comprar estos zapatos, no. En cambio en un teléfono, si uno se lo dejan fácil, uno compra todo. Uno se sobreendeuda 3 veces en la tarjeta. Y cada vez va a ser más fácil. Si ustedes están dispuestos a invertir en eso. Normalmente la forma en la que las empresas tradicionales históricamente han hecho innovación tecnológica, transformación digital, es esta. Contratan a un consultor, el consultor les cobra un montón de plata. El consultor llega y empieza a analizar, esto es todo lo malo que usted tiene en su empresa se va a morir mañana, aquí tiene un plan, suerte. Y el consultor, pues como el consultor no tiene responsabilidad con el ciclo completo, le importa un carajo, entrega el plan y se va, ya cobró. Entonces luego la empresa dice, ¡ah! Y va y busca servicios profesionales. Y entonces entran las empresas que hacen desarrollo tecnológico, reciben el plan del consultor. En ese punto las empresas dicen, bueno, el plan del consultor primero que todo es una porquería. Y segundo, le cuesta todo este dinero. No hay plata. Ok, entonces vamos a hacer este 5% del plan. Y luego hay la implementación y se acabó. Entonces uno implementa el software y empezó y uno dice, no sale en conferencias, sí, no, nuestra empresa hizo transformación digital con el apoyo de bla, 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 bla. Y luego hay un cambio.
No, resulta que ya no vendemos salsa picante, ahora vendemos brownies. Cambiemos la palabra brownies. Veamos ese manual que nos dejó el consultorio. No, toca volver a pagarle a este man y a la otra y luego... Y esto es un ciclo muy lento, porque las empresas piensan que el desarrollo tecnológico es como construir un edificio. Para construir un edificio, uno crea un plano y uno pues, le pone ladrillos y todo el cuento y uno usa el edificio de por vida. El máximo mantenimiento que uno hace es: se cayó este ladrillo, ponga otro, fin. Pero el software es más como un jardín. Los jardines, si uno los deja de atender, se mueren. Y los jardines cambian con el pasar del tiempo. Un jardín nunca es el mismo. El software es un proceso de innovación continua. No significa que contratar consultores o professional services esté mal, porque es muy difícil que esta empresa de salsa picante que ahora está haciendo brownies decida volverse una empresa de clase mundial que hace desarrollo de software móvil y backend y tiene un equipo increíble de ingeniería. Es difícil, aunque debería, pero es difícil. Lo que hay que entender es que lo correcto es no soltarle la propiedad de ese elemento de innovación a otra empresa, sino tener una rápida iteración interna, crear una relación fuerte con una empresa en la que uno confíe, que tenga la capacidad tecnológica, pero dentro de la empresa saber de lo que uno está hablando. Uno no le puede delegar la innovación a otros. No importa que uno haga salsa y brownies, no importa. Uno tiene que tener esa innovación de manera local. Y no es tan difícil. Lo que pasa es que nosotros nos taladraron en la cabeza que nosotros seguimos una sola ruta académica, hacemos una sola carrera, luego nos graduamos y luego no volvemos a aprender, pero ni por el carajo. Si acaso voy a un seminario, a un evento por ahí en Cuernavaca con un colombiano que habla chistoso, pero el resto, yo no vuelvo a aprender nunca más. Donde en el mundo real vivimos en esta curva, en la curva de innovación tecnológica exponencial que cada vez se pone más difícil. Por ende, la única estrategia correcta, si ustedes dirigen empresas o tienen la ambición y la visión de dirigir empresas, es aprender de todo y ser conscientes de que el software se comió al mundo, de que todas las empresas van a tener una base tecnológica o no van a existir. Por ende, contraten a quien sea necesario, pero controlen internamente la visión, tengan una rápida iteración interna. Les doy un ejemplo sencillo. Esto es el sitio web de una agencia de publicidad y marketing. Y ellos mandan a hacer su sitio web, es un sitio web real, por cierto. Y ustedes ven ese botón que está ahí en la esquina, contáctenos por WhatsApp, ¿cierto? ¿De dónde sale ese botón? Puede haber salido en muchos lugares. Normalmente sale porque el jefe dice: yo creo que por WhatsApp nos llegan todos los clientes, ponga el botón. Pero también puede salir porque hubo un análisis, un estudio, hubo estadística, hubo inteligencia de negocios, hubo una persona que dijo: hagamos una prueba. ¿Y qué pasa si cambia el mercado? ¿Qué pasa si WhatsApp se muere mañana? En Brasil el año pasado por un mes prohibieron WhatsApp, por muchas razones raras del gobierno de Brasil. Pero la pregunta es, si eso pasa y esta empresa depende de WhatsApp, ¿qué pasa con los negocios de esta empresa? Entonces ellos pueden hacer un test AB, pueden hacer un test donde tienen el botón de WhatsApp o tienen este diseño, donde tienen un botón para agendar llamada, otro botón para agendar videoconferencia, otro botón para escribirnos. ¿Cuál de los dos es mejor? La respuesta es no sé. Uno nunca sabe, y esa es una de las cosas importantes. Las únicas personas que saben la respuesta a esa pregunta son los usuarios que lo van a probar. Los empresarios no tienen ni idea, creen tener idea, pero no tienen ni idea. Tienen un feeling del mercado, si no, no serían empresarios. Pero la única persona que sabe la verdad respecto a esta pregunta son los usuarios, es la gente que lo va a probar. Por ende hay que probarlo, y hay que probarlo rápido. Uno tiene que lancemos esta prueba y luego esta prueba. Dividamos el tráfico en la mitad. El 50% del tráfico va a haber un diseño y el otro 50% del otro. Vamos a ponerle tracking a cada uno de estos botones y vamos a estar por un mes haciendo este test. Y al final del mes vamos a medir cuál nos generó más clics, cuál nos generó más leads de ventas y cuál nos generó más ventas. Y a partir de ahí decidimos con cuál nos quedamos. Eso es un mes. Pero este proyecto en una empresa tradicional dura, ¿qué? 3 años. Y el resultado es, no, la empresa nos cobró mucho, no sé, seguimos recibiendo llamadas por teléfono. Ponga el teléfono grandote. Esa es la diferencia entre tener innovación interna rápida y constante, porque uno no sabe si de pronto lo que hay que hacer es correr el botón para la izquierda, de pronto lo que hay que hacer es no tener el botón. Uno no sabe, uno cree que sabe, pero eso es el ego interno hablando. La única persona que sabe la verdad son los usuarios cuando uno hace las pruebas. Por eso normalmente estas ideas de emprendedores que lo que tienen es un montón de plata y le delegan a alguien más el desarrollo de una plataforma gigantesca y contratar un estudio de mercado y luego fracasan. Porque esa no es la forma en la que el software y la tecnología se crean. El software y la tecnología se crean lanzando rápidamente. Ustedes probablemente respetan mucho a Apple, maybe, no sé.
Pero puede que respeten mucho a Apple por los productos y por la forma tan pulida en la que salen esos productos. Pero Apple funciona exactamente igual. El iPhone original era una innovación increíble con un montón de cosas rotas. Era carísimo para la época. Ahorita otra vez vuelven a ser súper caros. Pero para la época era como el triple del celular más avanzado de Nokia, de caro. No tenía conexión de alta velocidad, solamente tenía Edge 2G. Luego le pusieron 3G en la siguiente generación. La batería no duraba nada, era una porquería de batería. No tenía forma de descargar aplicaciones. Era súper roto si lo comparamos con un teléfono normal. Pero ellos tenían que probar una innovación. Y la teoría que ellos querían probar era las pantallas touch capacitivas sin teclado. ¿Van o no van a cambiar el mundo? Y la respuesta es sí, cambiaron la computación para siempre. Pero puede que no. Apple ha lanzado un montón de cosas que no funcionan, solamente que uno no se acuerda. Apple tuvo una consola de videojuegos, Apple tuvo otro sistema como una tablet antes de tener el iPhone. El iPhone está derivado realmente del iPad, que lo sacaron generaciones después. Apple probó un computador que parece una caneca de basura y eventualmente no funcionó. Parece una caneca de basura. Todas las empresas hacen esto, las buenas empresas. Primero prueban con usuarios y luego iteran y mejoran, en vez de estar lanzando la versión perfecta. La forma en la que realmente funciona un ciclo de crecimiento basado en tecnología es así. Uno tiene que medir tres cosas: retención y uso de cualquier idea que uno tenga. Es decir, tengo clientes que se repiten y los clientes usan lo que yo les estoy ofreciendo, porque una cosa es vender y otra cosa es que realmente la gente lo use. Uno tiene que crear productos que la gente ame, o servicios que la gente ame, de los que las personas dependan, que si uno lo apaga uno empieza a recibir llamadas de odio. Yo necesito esta vaina activa. Si ustedes mañana les quitan el correo electrónico de ustedes se apaga. Gmail se muere mañana. Ustedes probablemente van a estar llenos de sentimientos no necesariamente conectados con cosas positivas. Y esto es porque Gmail es una necesidad, tiene una alta retención y un alto uso. El segundo componente es, ¿estoy cobrando lo correcto? Monetización. Muchos productos fracasan porque no están cobrando el precio de verdad. Y como el mercado de tecnología es un mercado post-escasez, porque si yo hago una película, luego replicarla en digital tiene un costo cero. Entonces el precio es raro. Entonces hay que hacer muchos tests. Muchos productos fracasan porque no saben cuánto cobrar. Y la respuesta es, no hay un consultor que les diga cuánto cobrar. Mentiras, hay un consultor que les dice cuánto cobrar. El consultor hace esto. Y es hacer una iteración constante. Y luego adquisición. A veces uno está en el canal incorrecto. Hay una marca de trajes de baño en Colombia que intentaron vender en retail, en las tiendas normales, y les fue súper mal. Y no vendían, y no vendían, y no vendían. Y abrieron tiendas en lugares así súper caros, en los lugares más interesantes del país, y eventualmente en Miami, y no vendían, y no vendían. Y dijeron, al carajo, vendamos por internet. Y ¡pum! Crecieron un montón. Igual no fue tan fácil. Primero empezaron a vender por internet y no vendían. Luego hicieron iteraciones de cuáles eran los canales de adquisición hasta que encontraron el nicho correcto. Lo que hay que hacer es experimentos. Hay que tener una serie de tesis respecto a lo que uno cree y esas tesis probarlas con los usuarios. Luego hay que tener un modelo de crecimiento, un modelo de growth, y esto es básicamente entender cuáles son las métricas correctas y tener una métrica de éxito que realmente importe y entender la psicología del usuario. Si yo les digo ahora mismo que Platzi cuesta X, pero por las próximas 24 horas, si ustedes deciden comprar hoy, va a costar 50%. Esto no es mentira, es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero si vienen la respuesta es que me digan dónde, cuál es la URL. Pásame el link. La psicología del usuario no solamente funciona con descuentos, hay muchas otras técnicas, muchas otras formas, pero esto también es importante. Y esto no lo puede uno delegar. No es como, no, yo me dedico simplemente, pues tengo un frasco de vidrio, le echo salsa encima, lo tapo y ahí verá qué pasa. Uno tiene que tener internamente este proceso como empresa. Si ustedes son emprendedores o quieren ser emprendedores o empresarios, esto es obligatorio. Facebook es famoso por ser los primeros en crear un equipo de growth. Los colores deberían ser distintos. La raya amarilla de abajo, imaginen que es verde. La raya amarilla de abajo era la forma en la que Facebook iba creciendo en el 2008. En el 2008, Facebook crea con Shamat Pahalilapitia. Shamat es contratado. Ahora él es el fundador de Social Capital, un fondo de inversión muy interesante. Ellos invirtieron también en Platzi. Shamat entra a Facebook y dice, yo voy a crear un equipo de growth. ¿Qué es eso? ¿Marketing? No. Growth no es marketing.
Growth es un equipo de ingenieros, gente de tecnología, que lo que van a hacer es pequeños cambios y pequeños experimentos, cuyo objetivo es mejorar el producto para aumentar la retención y el uso del producto, para optimizar la monetización del producto y para que sea más fácil adquirir nuevos usuarios. Y lo que vamos a hacer es pequeños experimentos todos los días y a ver qué pasa. Y se llama Growth. Una vez ese equipo de Growth fue creado, es la raya amarilla de arriba, lo que ocurrió en el equipo de Facebook. Esto lo puede hacer todo el mundo en cualquier empresa. Lo puede hacer un grupo de taxistas. Bueno, de pronto un grupo de taxistas le queda un poco difícil, pero se puede. Lo puede hacer un grupo de taxistas, lo puede hacer una empresa de salsa picante que luego vende brownies, lo puede hacer quien sea. Y está allá afuera, no es difícil. Platzi tiene un curso. Platzi tiene muchos cursos. Pero ahí está. Cualquier empresa lo puede hacer, pero la gran mayoría de empresas no lo hacen. Los experimentos no son suficientes si uno no tiene una infraestructura para hacer experimentos. Y la infraestructura para hacer experimentos tiende a ser esta. Lo primero que se necesita una empresa, y esto lo pueden conseguir de una consultora, de una empresa de servicios profesionales, de una empresa de tecnología. Lo primero es tener DevOps, Developer Operations. Básicamente, alguien competente que mantenga los servidores prendidos y que entienda el ciclo de tecnología interno de la empresa. Muchas empresas tienen a esta persona, la persona que es la única persona que sabe que si se cayó la máquina, además el botón, y listo, la máquina volvió a arrancar. Tomen $3,000 al mes. Lo segundo que hay que tener, bueno, pero un poco más competente. Lo segundo que hay que tener es Data Warehousing, que es básicamente una forma fancy de decir un montón de datos organizados de una manera estructurada. Es impresionante lo fácil que es tener datos estructurados por una empresa y lo poco común que es. Por ejemplo, si ustedes tienen una tienda de barrio, ustedes podrían tener estructuradas cuántas personas entran y salen de la tienda al día. Y ustedes pueden crear cosas como, por ejemplo, el martes a las 3 de la tarde es donde más personas entran. Y si una persona atiende la tienda, porque el que tiene tienda que la tienda. Chiste, fácil, estos son fáciles. Si una persona atiende la tienda, probablemente tiene esto instintivamente. La persona que solo trabaja ahí va a saber, listos, viernes 5 de la tarde la gente va a venir a comprarme toda la cerveza. Entonces yo sé que el jueves tengo que comprar la mayor cantidad de cerveza. Y como es instintivo, las personas simplemente usan su cerebro y su capacidad de adaptabilidad para tomar estas decisiones. Y las tiendas hacen eso. Yo, por razones que no les voy a contar en esta conferencia, viví en Mazatlán un tiempo, pero ya se imaginarán las razones. Y en Semana Santa, la semana antes de Semana Santa, me di cuenta que todas las tiendas de barrio de Mazatlán se compraban 2 pisos de hielo, un montón de hielo, y unos camiones y camiones y camiones de cerveza, y yo honestamente no sabía qué estaba pasando, porque yo nací en Colombia, y en Colombia la Semana Santa es santa, o sea, son curas y religiosos, y salen con la Virgen, y cuento. Cuando llega este bacanal brutal a Mazatlán de gente de todas partes, holy shit. Y esto es porque las tiendas tenían business intelligence basado en la gente que lleva toda la vida atendiendo una tienda. Y ellos sabían, va a venir una borrachera a esta ciudad, la cosa más brutal. Y probablemente la policía tenía lo mismo, porque aumentó la presencia policíaca y las otras tiendas tenían las mismas cosas. Esto se pierde cuando las empresas crecen. Cuando las empresas crecen, uno ya no puede tener ese conocimiento compartido entre los empleados o entre la gente que atiende. ¿Qué pasa cuando la tienda son 5,000 tiendas? O, en el caso de Oxxo, 5 millones de tiendas. Creo, no sé, 5,000 millones de tiendas y un Oxxo en todas partes. Eso es muy raro, pero la gente, México es único en el cuento del Oxxo. Nunca encontraba algo así. Y Oxxo es una empresa que tiene mucho business intelligence. En Colombia, el equivalente al Oxxo es una cadena que se llama El Éxito. El Éxito es el retail más grande de Sudamérica. El Éxito tiene Data Warehousing y ellos hacen algo que a mí me parece fascinante, porque un amigo me lo contó que trabaja ahí. Ellos hicieron un análisis de a qué horas la gente come croissants y en qué zonas de la ciudad y eventualmente del país está la gente que come más croissant y en qué días. Y con ese análisis construyeron una serie de... ¿cómo se dice bakery? Panadería, Dios mío, se me está olvidando el español. Una serie de panaderías específicamente para hacer croissants recién hechos y calientitos en puntos equidistantes de las tiendas y distribuirlos. Y de repente optimizaron para tener unos croissants delicados, unos croissants increíbles, y vendieron muchos más croissants. Y empezaron a hacer lo mismo con tamales, y empezaron a hacer lo mismo con otras cosas. Y entonces crearon, basado en datos, una revolución de pan y de otro tipo de cosas que uno no cree que existen.
y bajaron un montón costos porque antes perdían un montón de pan y tocaba botarlo al final del día y ahora tienen súper optimizado todo este cuento. ¿Saben qué es Data Warehousing en la versión más simple? Un pinche Excel, donde ustedes tengan, a esta hora pasó esto, a esta hora pasó esto, a esta hora pasó esto, fin. Y luego ponen a una persona a analizar, ok, ¿qué patrones puedo extraer de este Excel? Eventualmente la cosa se vuelve más compleja, deben tener bases de datos. El elemento más común es dos cosas, hora y fecha en la que pasó algo. Fin. En la línea de producción de nuestra empresa de salsa picante y brownies, pueden tener una serie de datos de a qué hora y en qué punto de la línea de producción se rompió un vaso de salsa picante. Y entonces de repente ustedes pueden detectar, hay un patrón en el que todos los fines de año, en estos días, se empiezan a romper las salsas picantes. Lo que significa que la gente ya no está pensando, los que trabajan en la línea de producción, en la salsa picante, sino en la Navidad. Entonces de pronto deberíamos cambiar nuestra estructura de línea de producción. Eso es re fácil y la gente no lo hace. Y ese es el tercer punto, el análisis de ciencias de datos, Data Science, que es básicamente algoritmos estadísticos y matemáticos para extraer análisis de esos datos. Luego empieza a entrar Machine Learning, y Machine Learning es encontrar cosas que uno no se esperaba. Voy a tratar de contarles esta historia rápidamente. En el 2014, hace 5 años, Target fue demandada. Target es como Walmart, pero más caro. Target fue demandada por unos papás, porque le empezaron a mandar a su hijita de 17 años catálogos de señora embarazada. Es como, ahora que viene tu bebé, compra estos pañales y compra esta cosa. Entonces los demandaron. Oye, ¿cómo se atreven? Es mi niña, es una menor de edad, tiene 17 años. La niña está embarazada. Y ella no sabía. Nadie sabía. ¿Saben por qué Target sabía? Porque Target tenía Data Warehousing, Data Science y Machine Learning. Y Target tiene este cuento donde le preguntan, ¿usted tiene tarjeta de puntos para comprar acá en Target? Y con esa tarjeta de puntos, uno puede hacer tracking del comportamiento del consumidor a lo largo de toda su historia cuando van a la tienda. Y se dieron cuenta que el comportamiento de la niña en los últimos meses había cambiado y se parecía al comportamiento de una persona embarazada. Entonces, a punta de esos datos detectaron que ella estaba embarazada, antes de que ella lo supiera, antes de que sus papás lo supieran. Hace 5 años. Imaginen qué tenemos hoy. Es por eso que cuando ustedes están viendo Instagram y de repente le dijeron a alguien, oye, esos zapatos tuyos Nike están muy cool, y de repente Nike zapatos en oferta. Eso no es que el teléfono esté activando el micrófono, no lo necesita. Es que tiene todo el comportamiento de ustedes y de sus amigos a lo largo del tiempo. Y eso es Machine Learning. Y al final es ingeniería. Estos son los experimentos que cualquier empresa, en cualquier rubro, en cualquier industria pueden hacer. En 1984, British Petroleum sabía del calentamiento global y exactamente cuántos grados iba a subir la temperatura en nuestra época. Y parte del reporte que ellos publican es que para el 2065 vamos a tener una serie de eventos catastróficos que básicamente colapsan la sociedad si no se cambia la tendencia, y que para el 2035 nuestros países se van a volver extremadamente dependientes de otras cosas si no cambiamos la tendencia. Y esto fue a punta de ciencias de datos en 1984, con los supercomputadores que ellos tenían en la época, pues era British Petroleum. Ustedes todos pueden hacer esto. Y recuerden una lección dura, las startups se están comiendo todo. Los gremios de taxistas se sentían intocables por décadas en todos los países del mundo. Lo que ustedes ven que pasa en México con los taxistas contra Uber, contra Cabify, contra Didi, pasa en todas partes. En Francia, le dieron la vuelta a un Uber y le prendieron llamas. Lo prendieron en llamas, cerca de Champs-Élysées. En todas partes del mundo esto pasa. Y aún así, ¿Uber está muerto? No, salió a la bolsa hace 2 semanas. No les está yendo tan bien, pero no les está yendo tan bien en billones de dólares. A mí me gustaría irme tan, que me fuera tan mal como Uber. Todas las startups se están comiendo todo. ¿Cuántos negocios de domicilios están empezando a desaparecer por Rappi? ¿Cuántos negocios de transporte corto están empezando a desaparecer por empresas como Bird, Lime o Green, que están empezando a colocar estas patinetas por todas las ciudades? Y sí, tienen frenos y tienen otras cosas, pero las startups eventualmente llegan y se comen todo, porque van a haber 2 tipos de empresa en los próximos años. Empresas que tienen una base tecnológica y empresas muertas. Y aceptar esto lo más rápido posible es la mejor forma de adaptarnos a ese futuro al que venimos. Y se va a poner más jodido. Hace unos meses, SoftBank, el fondo de inversión más grande del mundo, anunció el Innovation Fund,
un fondo que quería invertir $2.000 millones en Latinoamérica. Y luego corrigieron, no son $2.000 millones, son $5.000 millones. $5.000 millones es muchísimo dinero. En el punto donde uno tiene $1.000 millones, ya el dinero es como un concepto abstracto. No tiene sentido. Y ya empezaron a invertirlo en empresas mexicanas, invirtieron en Clip, en empresas colombianas, invirtieron en Rappi, en empresas brasileras, en empresas de toda Latinoamérica. Y esta inyección de capital tan brutal va a hacer muchas cosas. Va a hacer que el talento sea más caro. Va a hacer que los ingenieros sean más difíciles de contratar, porque hay más dinero. Va a ser más difícil que las empresas tradicionales compitan con empresas de base tecnológica. Ustedes probablemente, algunos de ustedes acá tienen empresas que llevan 10, 20, 30, 50 años operando y no asumen que sus modelos de negocio están en peligro. Y normalmente no lo asumen por muchas razones, porque soy amigo de no sé quién, porque toda la vida mi familia ha sido dueña de estas tierras, porque bla 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 bla. Uno se llena de razones. Y luego llega Travis Kalanick, el fundador de Uber, con 20 y tantos años, levanta $5.000 millones y arrasa con un modelo de negocio cuando uno no lo ve. Eso es una lección importante que puede pasar en literalmente todas las industrias. ¡Todas! La velocidad es más importante que la tradición. Es la iteración rápida, constante de experimentos e ideas lo que hace a las empresas crecer. Si una empresa no tiene una línea de crecimiento que vaya para arriba, esa empresa se está muriendo. Y hay una oportunidad de que otra empresa consolide todo el mercado por el simple hecho de tener una base tecnológica internamente. Y eso me lleva a algo que aplica a Platzi. Les quiero contar, imagino que esto no tenga que ver con Platzi, simplemente les estoy contando un cuento. Y es un cuento de dónde viene el talento en tecnología. ¿Se acuerdan de Software Guru? Los que tienen el análisis de salarios. Ellos hicieron un análisis de la diferencia de salario entre una persona que va a la universidad a aprender ingeniería de software y una persona que aprende de manera autodidacta. Y se dieron cuenta que la diferencia de salario es del 36%. Es decir, cuando uno va a la universidad uno gana 36% más. Y no sé ustedes qué opinan de este número, seguro que hay muchas opiniones, del estilo, creí que iba a ser más grande el número, o del estilo, sí, eso tiene sentido. Pero resulta que estos datos del 2018 en México, en todo México, no solo Ciudad de México, en todo el país, estos datos son de toda la historia y la educación online efectiva lleva muy poco tiempo. La educación online efectiva lleva como 4 o 5 años de existencia. Entonces ajustaron la encuesta para ver datos de personas que entraron a la fuerza laboral de desarrollo de software en los últimos 5 años. Y se dieron cuenta que la diferencia es de más o menos el 1% entre personas que aprendieron autodidactas online y personas que fueron a la universidad. Esto no es una historia en contra de la universidad, eso sería ridículo. La universidad es una institución extremadamente importante. Es la institución singular más importante para generar conocimiento e investigación científica. Es la institución de la investigación. Pero una cosa es investigar y avanzar el conocimiento humano y otra cosa es preparar y formar a las personas para el trabajo. No significa que la universidad sea mala. Yo estoy seguro que muchas personas van a seguir una carrera académica y las carreras académicas son extremadamente importantes. Así se cura el cáncer, así estamos todos vivos acá. Pero el desarrollo de software es otra cosa. Nosotros no pensamos en una carrera universitaria ni hidrodinámica para el plomero. Y los plomeros cobran caro. Por lo menos donde yo vivo cobran muy caro. Nosotros no pensamos en estas cosas para otras carreras. El desarrollo de software está viviendo una democratización extrema y la única forma es cambiar nuestra forma en la que contratamos ese talento. Porque resulta que este es el rango promedio de sueldos hoy en las ciudades principales de Latinoamérica para estas 3 carreras que no necesariamente están conectadas con títulos universitarios. Saber programar, saber diseño interactivo, que es distinto a diseño gráfico, y saber marketing digital, en dólares. Este es el rango de los estudiantes graduados de Platzi. Si esto es así, ¿hacia dónde vamos? Porque tengan en mente que eso es acá, pero en Estados Unidos la cosa está muchísimo más loca. En Estados Unidos un programador junior que no sabe mucho, pero que es junior, le están empezando a pagar en San Francisco $170,000 al año. Netflix paga $300,000 al año. Al punto de que esta gente está desesperada y están empezando a contratar en el resto del planeta. Y Latinoamérica tiene una cosa mágica, y es que estamos en la misma zona horaria versus otros lugares donde históricamente han contratado, como India, y compartimos a nivel cultural muchas más cosas de las que no.
Entonces va a haber más inyección de capital y va a ser más difícil, si ustedes no actúan de inmediato, contratar y formar ese capital. Pero lo opuesto también es verdad. La inmensa mayoría de gobiernos no ven esto. La inmensa mayoría de empresarios no ven esto. Si ustedes lo ven y actúan, van a tener una ventaja de 10 años sobre el resto. Tienen que invertir en esto, no solamente invertir dinero, invertirle tiempo, reaprender, dedicarle un año a cambiar por completo el ritmo por el que van. Y en los próximos 1, 2, 3 años, si lo hacen de la manera correcta, van a tener una ventaja absurda sobre el resto. La pregunta entonces es, ¿contrato o formo internamente? Nuestros datos indican que formar internamente es mucho más barato que contratar de afuera. Piensen en esto. ¿Qué es más probable para una persona? ¿Que su sueldo aumente si renuncio y entro a otra empresa pidiendo un poquito más? ¿O si pido un aumento dentro de la empresa? Normalmente, lo más común en Latinoamérica para aumentar mi sueldo de manera individual es renunciar e ir a otra empresa. ¿Y qué es más caro para una empresa? Formar ese talento con el potencial de que se pueda ir, pero que se quede y que siga creciendo y darle aumentos, o perder talento, contratar de afuera, volverlo a entrenar en todo lo que tiene que ver con la empresa y cuando ya agarre el ritmo, ahí sí volver a crecer. La ecuación es muy sencilla, pero es difícil cambiar la mentalidad y pensar así. Es mucho más fácil hacer formación interna que contratar de afuera. Y uno piensa, pero es que toda la gente que yo tengo en mi empresa son personas que apenas saben leer y escribir o cosas por el estilo. Y yo he visto sorpresas increíbles. Nosotros trabajamos con poblaciones tan difíciles como personas que salieron de la guerrilla de Colombia, personas en regiones rurales donde el índice de lectura en Perú es de menos del 50%, personas en situación de riesgo o pobreza extrema. Y mientras nosotros seleccionemos al top 10% que tienen lo mínimo de comprensión de lectura y pensamiento analítico, y eso no es tan difícil, se pueden formar en 1 o en 2 años para convertirlos en personas que trabajan en la industria de la economía digital. Se puede. La formación interna tiene un montón de cosas. Según, estos no son estudios nuestros, son estudios creo que de Deloitte. Yo debería tener ese dato abajo, creo que se cortó el pedacito. Cuando uno hace formación interna, el retorno de inversión es de 3 veces más que cuando uno compra mejores computadores, que cuando uno compra una mejor línea de producción, que cuando uno invierte en planta física. $1,000 que ustedes invierten en laptops no retornan lo mismo que $1,000 que ustedes invierten en formación del equipo. 3 veces más retorno de formación. Según lo que hemos visto, aumenta un 218% los ingresos por empleados y el profit margin aumenta un 24%. En Latinoamérica no estamos acostumbrados a pensar así. Y ustedes no tienen por qué creerme a mí. Tienen que hacer un experimento. Tienen que montar un modelo de growth donde agarren un pedazo y lo vean de esa manera. Y si ustedes no tienen una empresa, apliquen esto para sus propias vidas. En vez de quedarse con una carrera de monetización de por vida, busquen en aprender cosas que ustedes nunca históricamente han aprendido. ¿Cuántos de ustedes saben programar? Probablemente muy pocos. Aprender a programar no toma mucho tiempo. Aprender a programar en Platzi es gratis. Platzi.com/programación. No cuesta nada. Con 1 hora al día, en un mes aprenden a programar. No aprenden a programar para conseguir un empleo, no es suficiente. Pero sí aprenden a programar para entender qué es programación, qué es pensamiento analítico, qué es resolver problemas. Inténtenlo, o no. Pero el resto del mundo se los va a llevar por encima porque el mundo funciona con software y con dinero. 2 cosas que históricamente no nos enseñan en la escuela. Lo que tienen que nunca olvidar es que el conocimiento humano es la herramienta principal de generación de riqueza en nuestra época. Por encima de quien ustedes conozcan, por encima de la familia donde crecieron, por encima de muchas otras cosas. Seguimos siendo una región de desigualdad, seguimos siendo una región donde es muy difícil salir de la pobreza. Pero cuando uno invierte en conocimiento, ese es el camino más corto que hay. Yo no conozco otro camino más corto. Y uno tiene que ser consciente de que es un mundo muy grande. Imaginen que esta bolita azul es lo que ustedes saben, el conocimiento que ustedes tienen. Y hay cosas que ustedes saben que no saben. Ustedes saben que existen aviones y que los aviones tienen pilotos y que uno estudia para ser piloto, ¿cierto? Pero ustedes no saben lo que no saben. Yo estoy seguro que mucho de lo que les conté hoy, para algunos ha sido una sorpresa, como lo de Target. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que yo no sé. No solamente estoy seguro, el mismo gráfico lo muestra. La cantidad de conocimiento que yo no sé que no sé es inmensa y es invisible. Y es la razón por que las empresas que están constantemente experimentando y aprendiendo, porque eso es lo que es un modelo de experimentación de crecimiento. Es una técnica para aprender a nivel institucional. Llegan más rápido acá que el resto.
Al final del día el mensaje es, lo que ustedes tienen es que dedicar sus vidas a una vida de aprendizaje constante, de aprendizaje profundo, no solamente de llenarnos de daticos chistosos para ganar conversaciones en el bar, sino de realmente conseguir la cantidad de conocimiento suficiente para poder trabajar en una industria nueva. Ustedes probablemente van a vivir mucho más tiempo, unos más que otros, depende, como verduras. Y con el tiempo que van a vivir pueden tener 5 carreras más, 10 carreras más, pueden hacer lo que quieran mientras ustedes le dediquen esto. Las dos cosas que creo yo que tienen más retorno de inversión en la vida es, por un lado, hacer ejercicio, que es muy difícil, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, se los prometo. Y segundo, constantemente aprender, y de nuevo, no aprender superficial, aprender profundo, aprender lo suficiente para ser proactivamente eficientes en una habilidad. Y no olviden que las empresas son personas. Las empresas no son un modelo de negocio, una línea de producción, un stock, un EBITDA, una cosa de esas. No es un P&L, no es la cantidad de capital que hay en el banco o las alianzas que tengo con un gobierno, con una serie de empresas o con un corporativo. Las empresas son la gente que trabaja en ellas. Y cuando las personas de una empresa crecen, la empresa entera crece. Esto es un modelo distinto al modelo histórico en el que los empresarios son gente noble que le da a uno el privilegio increíble de permitirme trabajar en su empresita, gracias por darme empleo. Ese es un mundo que no va a existir por mucho tiempo. Es un privilegio para nosotros los empresarios que las personas decidan trabajar en nuestras empresas. Y es nuestra obligación, una vez ellos lo lograron, hacer nuestro mejor esfuerzo porque crezcan. Y porque crezcan mucho. Porque cuando todo el mundo crece, incluso si se van luego, crece la economía. ¿Cuántas empresas de acá han formado talento? Y ese talento, digamos que se va y crean otras empresas. Y luego esas empresas se vuelven clientes de los otros y aumentan la economía de Cuernavaca, aumentan la economía de Morelos y aumentan la economía de México. Y aumentan la economía de la región entera. Esto no es un zero-sum game donde si uno gana el otro pierde. Nunca ha funcionado así la economía. Es un tema de que todos crezcamos de una manera activa. Y es un tema, como les mencioné hace un rato, de nunca parar de aprender. Muchísimas gracias.